En el escenario nacional o internacional, preocupa sobremanera que todo el mundo es bueno para opinar. Ahora todo el mundo es experto en comercio exterior, es experto en tratados de libre comercio, pero no he visto un solo actor nacional o local que hable con fundamento en mano y sobre todo que demuestre que ha leído siquiera el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué lo digo? Hay quien se va al punto radical de decir que estamos en una guerra y que debemos actuar como tal, y hay quien de manera muy tranquila simplemente establece que hace falta diálogo y una postura, y creo que ni una de las dos va a ser la solución. El Tratado de Libre Comercio, recordemos que se firma en el 92, se aprueba por el Senado a finales del 93 y entra en vigor en los 3 países en el 94. ¿Cuál es su objeto? Libertad de tránsito y de mercancías entre los 3 países. Tenemos que empezar con eso para entender el problema del asunto. Libertad de mercancías, ¿qué quiere decir? Cero impuestos. El Tratado de Libre Comercio es un tema impositivo de impuestos. Ahorita todo el mundo en México parece estar asustado de que si nos quitan o nos sacan del Telecán, llegaríamos a la quiebra o vendría una catástrofe económica, una crisis. Y no es así. La historia lo ha probado. ¿A qué me refiero? El Tratado de Libre Comercio ha sido muchas veces incumplido por Estados Unidos. Muchas. De inicio, no depende de la firma del presidente. Tiene que, por mayoría, eliminarlo el Congreso de los Estados Unidos, y hoy no existe tal coyuntura porque no tiene Trump mayoría. Trump, no digo que los republicanos. Mientras no lo elimine el Congreso, todo lo que diga es vacío jurídico. Él no está para eliminar tratados, es una facultad del Congreso de Estados Unidos. Bueno, suponiendo sin conceder que logre eliminarlo, el mismo tratado tiene capítulos de disolución, de salida y de represalias por incumplimiento. Es decir, no podrían de manera unilateral decir me salgo, tienen que seguir el proceso, tarda años en darse. Ya en varias ocasiones nos han incumplido y nos han pegado los Estados Unidos. El caso más importante fue el del transporte. Recordemos, Telecán, objetivo, libertad de mercancías y de transporte. Uno de los grandes temas, Estados Unidos ya nos incumplió 9 años. Debió haber sido liberado desde el 95, y en el 2005 no nos habían cumplido. Tuvo que venir un presidente fuerte, serio, decidido como Calderón, y aplicando el mismo Tratado de Libre Comercio le puso una represalia a Estados Unidos, donde más le dolía. ¿Qué dijo Calderón? Te llevo un panel arbitral para demostrarte ante el mundo que tú eres el que está abusando e incumpliendo. Lo logró. Se fue a un panel arbitral, lo prevé el artículo 2007 del Tratado de Libre Comercio, lo gana México y demuestra ante el mundo que Estados Unidos estaba incumpliendo. Esa presión mundial provocó tal animadversión hacia Estados Unidos que el mismo Congreso de Estados Unidos se preocupó y se puso a legislar para permitir que el transporte mexicano pasara la frontera. Como no resultó, Calderón, con base en el artículo 2019, muy inteligente, muy astuto, le pegó donde más dolía. ¿No vas a dejar entrar mi transporte? Con base en este artículo, te restrinjo y te vuelvo a imponer aranceles sobre 109 productos. ¿Cuáles son esos 109 productos? Los que más le duelen a la población de Estados Unidos, y que eso le provocó que a sus diputados le dieran para atrás a la medida que en aquel entonces tuvo Bill Clinton. Le impuso el arancel a la manzana de Washington, al pistache de Seattle, al maíz del centro, donde más le dolía. Y al ver los importadores que eso les estaba causando grandes afectaciones, tuvieron que darle para atrás. ¿A qué quiero llegar? No hay gran ciencia. Aquí está el tratado obliga, vincula, mientras no lo eliminen.
¿Podrá este señor decir que nos va a poner aranceles? Si los pone, le vamos a responder, como ya lo hemos hecho 3 veces. ¿Podrá decir que vamos a pagar el muro? No tiene la manera de hacerlo. De hecho, es una contradicción que lo que él afirma, después su secretario se contradice. Porque el poner un arancel a la importación no afecta a la exportación mexicana. Quien va a pagar el arancel es el gringo que va a meter el producto a su tierra. Entonces, para mí no son más que muestras de bravuconería. Está literalmente blofeando para ver qué tan prescindible o imprescindible es nuestro gobierno, que desafortunadamente pues tenemos un presidente muy falto de pantalones. Ahora, otro tema muy importante sobre el muro, y con esto cierro el tema internacional. Fueron 4 ocasiones en que México le respondió de tú a tú, porque este tratado nos trata en una misma jerarquía, como soberanos. No me permites el transporte, te pongo mercancías. No me permites meter estos productos, te pongo más otros aranceles. Lo hicimos en 4 ocasiones. Lo hicimos, ahorita les paso las fechas, el marzo 2009, agosto 2010, julio 2011, junio 2011. O sea, ya van 4 veces que les hacemos la misma y nunca hemos llegado a una crisis. Al contrario, hemos refrendado que tenemos soberanía y que podemos hablarle de tú a cualquier presidente del mundo. Trump tiene un gran obstáculo, que es que allá sí hay contrapesos. Allá el presidente no impone, allá sí existe un Congreso que lo bloquea y una corte que le invalida lo que dice. Y aquí viene a colación un gran ministro de la corte, Antonio Escania. Antonio Escania, que es el que tiene más peso actualmente en la corte, ha resuelto con criterios utilitarios, y es lo que está en boga actualmente en Estados Unidos. ¿Qué dice este señor? Para ver si una medida del Ejecutivo es o no legal, tenemos que ver el costo-beneficio de lo que pide. Y por eso ya ha habido infinidad de veces que a estados les dice que su normatividad es ilegal e inconstitucional, porque cuesta mucho más el gasto que el beneficio que va a traer esto. Entonces yo pregunto, ¿cómo va a resolver la Corte el día que los estados del sur, el día que los dueños de las tierras, el día que los migrantes, el día que México vaya a la Corte a alegar que un muro de 8 billones de pesos, qué beneficio, cuántos dólares le va a traer a Estados Unidos poner un muro? Entonces, lejos de atemorizarnos y ver con miedo, veámoslo como una oportunidad y como una coyuntura de unidad, de reflexión, porque definitivamente se acabó una era, ya se agotó el neoliberalismo y tenemos que ver ahora dónde vamos, pero no nos vamos a dejar amedrentar ni atemorizar por estos hombres. Como decía Donald Trump en su libro de 1987, cuando yo nací, él siempre inicia provocando al adversario, porque si determina que es débil, lo aplasto, y ahí yo pondría la imagen de Peña Nieto. Pero si determino que es fuerte, entonces sí negocio. Ahí la gran pregunta es, ¿quién nos va a representar? Un presidente que tiene el 12% de credibilidad, ese no es un líder fuerte para negociar. Entonces, es lo que yo quisiera reflexionar en el tema internacional, que tenemos que entrar decididos, fuertes, buscar a los enemigos de Trump, hacer un bloque. Si Trump ya le pegó a la ONU, ya le pegó a China, ya le pegó a India, a Sudamérica, al Fondo Monetario, pues llámalos. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Y 3, si ya sabes que la mitad de Estados Unidos no lo quiere, busca ese sector. Un presidente que no tiene mayoría no puede gobernar un país. Pégale por ahí, como decía Calderón, erosiona su base con buena comunicación, transmite las ventajas que le da México a Estados Unidos, y sin duda va a quedar en la coyuntura de Estados Unidos como un simple charlatán, que por un mal sistema democrático que no gana la mayoría, sino ganan las imposiciones, tuvieron que soportarlo unos años. Y ahorita como están dadas las cosas,
México está demostrándose como débil y podría ser, como decía Trump, aplastado. Yo creo que eso ha demostrado este gobierno. Aplicaron la máxima de que el que pega primero pega dos veces. Te insulto, te buleo, te hago menos y luego yo te cancelo la cita, y el día que vienes a negociar, en tus narices, ante tus secretarios Videgaray y Delfonso, te convalido que el muro lo vas a pagar tú. Eso no es negociar, eso es ponerte de pechito. Decían muy bien ayer en un programa nacional que ya Peña Nieto se deje de sus giras y sus protocolos, que se encierre con expertos en el tema, que lea el Telecán. Puedo asegurar que no lo ha leído, porque sería muy diferente la postura. Sabiendo que tienes la seguridad legal en tus manos, ¿cómo podrías defenderte ante Trump? Que lo lea, que lo estudie, que analice, que haga una estrategia, un litigio estratégico, que se vaya a paneles arbitrales, que busque al mundo para que vean que estamos siendo víctimas de un bravucón, y le vamos a voltear el tendero a este hombre. El error de Trump es que se está yendo contra todos al mismo tiempo. Un verdadero estratega escoge las batallas. Si se está yendo contra todos al mismo tiempo, pues júntale a todos al mismo tiempo. Entonces, sí falta un líder, completamente. Y aquí sí pues me pongo la camisa, esperamos que le vaya bien a Peña Nieto. Porque ¿Y si quién no, podría ser un buen líder en este gobierno? podría ser un buen gallo que propongan los empresarios o inclusive la ciudadanía, más que un gallo que pongan los partidos políticos o que ponga el mismo gobierno federal. Yo sí quisiera ver una sociedad civil organizada, al empresariado, y que pongan un experto en comercio exterior a tratar el Telecán, y luego manda un experto en seguridad y un experto en migración y un experto en drogas a hacerle ver a aquel hombre que nos ocupan. Si no hubiera puesto México su colaboración en los últimos años, estaría toda nuestra frontera invadida de islamistas radicales buscando cómo entrar a hacer daño. Y eso no lo he visto en un solo comentario de nuestro gobierno federal. También tienen que sacar la casta y decir en qué somos buenos y en qué nos necesitan, y eso no lo están haciendo. El caer a la ridícula postura de contrafrontar vía Twitter habla de lo bajo que eres como presidente, de dar la cara y ponértele de frente a este hombre. ¿Qué haces por Twitter? Ve a la CEPAL, ve a las organizaciones unidas, ve a las asociaciones de países latinoamericanos, pide ayuda, la ocupas, haz un bloque. No, él va a sus protocolos, donde en una hora, primero el secretario de no sé qué, y luego el de no sé qué, y luego la foto, el speech escrito por alguien más que ni él ni siquiera hizo. Ya los mexicanos estamos hartos de ese protocolo. Que actúe, él es el presidente. Ahora sí, a sus órdenes. El hecho de que no haya, el de que haya cancelado la cita de ayer para hoy, no sé qué, ayer en Washington. Él la debió haber cancelado al minuto siguiente. No, se esperó a que se la cancelara el bravucón. Pues así no se puede.